Ahora, si déjenme reiniciamos, estamos hablando de las propiedades algebraicas de los reales y cómo estas pueden llegar a deducirse a partir de estos axiomas. Recuerden, la idea de los axiomas son lo más elementales posibles y que de alguna manera podemos pensar o sentir que a partir de ellos podemos deducir el resto de las propiedades de los algebraicas de los números. Entonces son los axiomas que estamos trabajando. Aquí está la igualdad. Observen que la unicidad del negativo, la unicidad del recíproco, noten que recíproco, para poder hablar del recíproco, la cantidad tenemos que estar seguros que es diferente de cero. Entonces, muy importantes esas dos propiedades. Aquí están las propiedades de la igualdad. Espero que ya sepamos cómo manejarles y la propiedad distributiva. De hecho, utilizando todas las propiedades, lo que vimos la sesión anterior fue básicamente generalizaciones de la ley distributiva, ¿no? Esta que está aquí, la ley distributiva que se puede generalizar, también se puede escribir esto, por supuesto, también tienen al revés, sumas, b, a varios sumandos, perdón. Esta propiedad se puede generar, era para dos sumandos, se puede generar a tres o más, ¿no? Se puede generalizar, perdón. Y esto sería lo mismo, U por T más B por T más W por T. Entonces se puede generalizar y pueden ser no tres aquí sumando, sino pueden ser la cantidad que sea mientras sea un número finito. La segunda observación que es muy importante es si uno lee esta igualdad, la lee al revés, cosa que la simetría nos lo permite siempre, esto de aquí se convierte en el proceso de factorización, que nos dice cuando tienen una misma cantidad que multiplica como factor en cada uno de los sumandos, entonces todos pueden sacar ese factor. Entonces, que no es otra cosa más que la ley distributiva leída al revés. Bien, después de eso, vimos que de alguna manera el cero es el único que tiene la propiedad de que, básicamente, tiene la propiedad de que sumado, que si a un número le suman esa cantidad, y me dejan y no le hace nada, entonces el bicho por el que sumaron debe de ser el cero. Perdón. Perdón, estoy agregando gente. Ya no lleguen tarde, jóvenes. Entonces déjenme continuar acá. Igual, la única cantidad que a la hora de multiplicar un bicho por esa cantidad no le hace nada es el 1. Entonces, estos son dos resultados de unicidad. Estos dos de aquí tienen que ver con unicidad. Bien. Por supuesto, usando la unicidad del negativo de un número, se pudieron establecer lo que se conoce como las famosas reglas de los signos, que están aquí puestas. Son esas que están aquí. Estas de aquí. Son las famosas reglas de los signos. Menos 1 por A es el negativo de A. Menos por más da menos. O un número por menos da menos. En fin, menos por menos da más. No sé cómo las hayan visto ustedes. Estas son las famosas reglas de los signos y ya las pudimos deducir de nuestros axiomas. Después definí la resta en términos de los axiomas. Y como los axiomas no hablan de la resta la definimos como una suma. La suma de un menos b, si a una cantidad le restan otra es básicamente la suma de la primera cantidad, sumarle el negativo de la otra. Esto de aquí es una manera breve de escribir eso. Y es lo que llamamos nosotros la resta. Y por supuesto, como en realidad es multiplicar por un número real, entonces la ley distributiva, ¿no? Esto de aquí pues lo ven así, y entonces la ley distributiva me permite usar todas las reglas esas que sabe uno que se pueden usar cuando tiene un desarrollo y hay una cosa que es negativa, en fin, ese tipo de propiedades de álgebra se deducen a partir de esta definición y de lo que aquí tenemos como la propiedad distributiva. Entonces, esas propiedades que les cuestan trabajo cuando uno está en el bachillerato o en la secundaria de álgebra, se deducen pues con esta definición y esto de acá, tienen prácticamente resuelto la vida. Otra de esas propiedades, esta de aquí,
La pongo ahí porque es una propiedad que es muy útil y que pocas veces lo ven. Simplemente cuando multiplican una diferencia, el negativo de una diferencia es voltear, es la diferencia al revés. Eso es básicamente lo que dice esta propiedad y se obtiene igual por la unicidad del negativo no puede verificar que esto es cierto y muy bien. Otros detalles que se me olvidó mencionar la vez pasada y que ahora menciono son estos que están acá. La primera me dice que el negativo del 0 es el 0. Esto es consecuencia inmediata de la unicidad, se las dejo de tarea. Y la otra es que el recíproco del 1, noten que el 1 es diferente de 0, eso es por el axioma. Ajá. Entonces, el recíproco del 1 tiene recíproco, o sea, perdón, como el 1 es diferente de 0 por el axioma M4, tiene recíproco, y lo que ocurre es que su recíproco es igual a él. El menos 1 es 1 a la menos 1 es 1, no se lee 1 a la menos 1, el recíproco del 1 es menos 1. Bien, y la última vez nos quedamos en este resultado. Por algunas propiedades del recíproco de una cantidad. Aquí tenemos la primera que damos, creo que la demostramos la vez pasada, pero lo voy a repetir ahorita. Básicamente, el argumento de la demostración del inciso A es por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué significa que sea por reducción al absurdo? Básicamente lo siguiente. Aquí estamos afirmando que si U es diferente de 0, noten que aquí dice U diferente de 0, ajá, entonces su recíproco también debe ser diferente de 0. Entonces se hace por reducción al absurdo y como les dije, lo que hace uno es suponer que lo que estamos diciendo es falso. Si esto es falso, entonces su negación es verdadera. Entonces aquí lo que vamos a suponer es que U es diferente de 0 y su recíproco es igual a 0. Entonces, partiendo de esto, vamos a suponer esto es la negación de lo que estamos diciendo. O sea, tenemos U diferente de 0 y su recíproco es 0. Entonces, supongamos que esto es cierto. Entonces, ¿qué tengo yo? Como U a la menos 1 es igual a 0, podemos multiplicar por la regla de la balanza, la ley de la balanza para el producto, podemos multiplicar de los dos lados por la misma cantidad y obtienen una nueva igualdad. Muy bien, tenemos multiplicando de los dos lados por U. Muy bien, ahora, sabemos por el axioma M5 que U por U a la menos 1 me va a dar 1 y por lo que vimos de que 0 por lo que sea es 0, U por 0 debe de ser 0. Como tenemos esto, sustituyendo, al sustituir estas dos cosas, ¿se acuerdan de la ley de sustitución que vimos? La ley de sustitución que vimos, esto de aquí es esto, entonces nos va a quedar que 1 es igual a 0. Y esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo. Esto es absurdo, ¿no? Yo suelo escribirle así. Esto es algo absurdo porque sabemos por nuestros axiomas que el 1 es diferente del 0. Entonces esto nos lleva a que esto es diferente de 0. Esto es falso. Perdón. Bien, ahora, nosotros aquí estamos partiendo de estas condiciones, de que es diferente de 0 y su recíproco es 0. Y llegamos a algo falso. La única manera que en lógica, partiendo de algo, lleguemos a algo falso, es porque el origen, o sea, el punto de partida de nuestro argumento es falso. En otras palabras, aquí lo que está ocurriendo, es que esto de aquí es falso. Por lo tanto, la condición U diferente de 0 y su recíproco igual a 0 es falso. Eso nos está diciendo que, por lo tanto, U igual a, debe ser U diferente de 0, por lo tanto, el recíproco
debe de ser diferente de 0. Bien. Entonces, por lo tanto, aquí me faltó, déjame poner, por lo tanto, los 3 puntitos, el recíproco es diferente de 0. Y así pueden establecer, ¿cómo se llama? O demostrar, perdón, que el recíproco de cualquier cantidad diferente de 0 debe ser diferente de 0. Ok, una vez hecho eso, regresamos aquí al teorema. Déjenme borrar. Entonces, si fijan en lo que dice el inciso B, el inciso B nos dice que el recíproco del recíproco es eso. Este aquí resultado es una consecuencia de la unicidad. Pues vamos con el segundo resultado. ¿Cómo se ve el segundo? Es una consecuencia de la unicidad. Primero, por A, fíjense, por el inciso A, podemos afirmar que A a la menos 1 es diferente de 0, y por ende, y por el axioma, y por M5, o sea, el axioma que dice que todos deben tener un recíproco, sabemos que A a la menos 1, perdón, A es su verdad. Déjenme borrar. Aquí déjenme. Aquí esto de aquí y esto de acá. Ahora sí, perdón, aquí tenemos U a la menos 1 es diferente de 0, por lo tanto tiene un recíproco, por lo tanto existe U, el recíproco del recíproco, y es el único, remarco aquí el que es el único, con la propiedad de que multiplicado por el recíproco me da 1. Bien, es el único, remarco ese hecho. Pero ¿qué pasa? Fíjense qué tenemos. Fíjense qué tenemos aquí. Yo sé que, por otra vez, C por M, por el axioma del recíproco, que U por el 1 menos 1 debe ser 1. Y como U por U a la menos 1 es igual a U, el recíproco de U por U, inmediatamente, sustituyendo, nos queda que el recíproco de U por U debe ser 1. Pero el único que multiplicado por el recíproco, el único que multiplicado por el recíproco me da 1, es el recíproco del recíproco, es este. Y tenemos que U, este que está acá, multiplicado por, perdón, que el recíproco multiplicado por 1 me da 1. Esto y la unicidad, entonces por unicidad aquí, por lo tanto, por unicidad, U debe de ser el recíproco. Del recíproco. ¿Bien? Entonces, ya sí, la tercera propiedad se demuestra de manera análoga. No lo vamos a hacer aquí. Bien, antes de irnos, déjenme borrar acá. Vamos a borrar todo. Perdón si borré, debí de haberme esperado tantito. Bueno, ahí le ponen pausa cuando lo vean en YouTube, ¿no? Déjenme borrar acá también todo esto. Hoy todo está muy lenta la red. Perdón, es lo mismo de los lunes. Parece que los lunes la red está muy lenta. Entonces, seguramente va a haber algunos detalles aquí. Insisto, cualquier cosa que les haya costado trabajo, que no hayan entendido de la clase, siempre pueden recurrir a la al canal de YouTube, ¿no? Para ver la clase. Bien. Vámonos para acá. Ok, la siguiente es la división o las fracciones. ¿Cómo manejamos las fracciones? Las famosas fracciones
que nosotros llamamos quebrados, y seguramente quebrados es por que nos quiebran la cabeza, ajá, cuando nos enseñan por primera vez, parecen reglas muy esotéricas. Sin embargo, todo esto se pueden definir, las fracciones, la división incluso se puede definir en términos de los axiomas. Recuerden que los axiomas nada más definen la suma y la multiplicación, el producto. Entonces, ¿qué es dividir? Bueno, primero déjenme señalarles. Por definición, vamos a definir 1 entre U, que también le llamo el recíproco de U, como el recíproco de U. Entonces, es una notación, si lo quieren ver, en vez de escribir, o podemos escribir en lugar del recíproco, 1 entre U. Es básicamente la definición de 1 entre U. Y muy bien. Y ahora, si yo tengo dos cantidades reales, con una de ellas con B diferente de 0, este va a ser el denominador, la división o cociente de U entre B, lo que conocemos como U entre B, que suelen denotarlo por U entre B, o la fracción U entre B, se define, voy a poner en términos de fracciones, U entre B se define como U por el recíproco de B. Noten que aquí necesitamos que exista el recíproco para poder hablar de U entre B, entonces por eso es necesario que B, el denominador, lo que conocemos como el denominador de aquí abajo, sea diferente de 0. Muy importante, nadie definió, y no está definido en los números reales, un cociente en el que lo de arriba sea lo que ustedes quieren y el de abajo sea 0. Entonces, por favor, no escriban cosas como esto. 1 entre 0 es igual a infinito, o 0 entre 0 pues es igual a 1. No escriban esas expresiones. Sé que se las ponen cuando trabajan con límites, no lo hagan. Es horrible, para mí es horrible. No tiene sentido esto que está acá, ni esto que está acá. Entonces, no lo escriban. No se necesita. ¿Ok? Bien, va. Consecuencias inmediatas de nuestra definición, hechos básicos acerca de nuestra definición de lo que es una fracción o quebrado es 1 entre 1 es 1. Sale básicamente lo que acabamos de ver, como el 1 a la menos 1, el recíproco del 1 es el 1, pues tenemos que 1 entre 1, por definición, aquí déjenme ponerle por definición es 1, otra vez tengo fallas del internet, 1 por el recíproco del 1, pero sería igual a 1 por 1 y por las propiedades del 1, esto de aquí es igual, ya estoy haciéndolo rápido, sé que estoy haciendo la propiedad, no sé que estoy usando la transitividad de la igualdad, esto de aquí pues, sería igual a 1 y entonces llegamos a esta conclusión. Lo mismo ocurre con esta, usando el recíproco del 1, esto de aquí se escribiría, esto de aquí es precisamente U entre 1 es U por el recíproco del 1, que es U por el, perdón, aquí no me gusta hacer esto, no en esta clase. Entonces, y aquí sacas que U, perdón, U por el recíproco del 1, pues es igual a U por el 1, porque, por lo que acabamos de ver, y de aquí ya. Sabemos que U por el 1 es igual a 1, por las propiedades del neutro multiplicativo. Entonces, si se fijan, esta fracción es igual a esta por transitividad de la igualdad. Muy bien, entonces, y la otra es esta de aquí, que no es otra cosa, esta propiedad no es otra cosa más que el axioma M5. Si U, ¿qué dice el axioma? Si U diferente de 0, tienes que U por su recíproco, una de las cosas que van a ocurrir es que esto es 1. Y esto por definición, U entre U, sabemos que es igual a U por su recíproco. Luego entonces tienen esta igualdad, eso es igual a 1, de aquí de estas dos por transitividad, pueden inferir que U entre U es igual a 1. Bien, y estas son de esas propiedades muy elementales, ¿no? Pero que podemos demostrar sin ninguna dificultad a partir de nuestras definiciones del 1 entre U y de U entre B. Bien, ahora sí vamos a ver algunas de las propiedades clásicas de las fracciones. Aquí las tengo. La primera, básicamente lo que es la propiedad, lo que es esta propiedad y la del producto, noten que es la regla del producto, ¿no? Si tienen una fracción
multiplicando otra fracción, el del producto de las dos sería multiplicar los numeradores dividido entre el producto de los denominadores. Esa es la famosa regla para hacer la multiplicación de fracciones. Y estas dos propiedades básicamente se derivan de, ¿cómo se llama? De nuestra generalización del resultado, de la generalización de M3. Básicamente lo que nos dice ese axioma es que el orden de los factores no altera el producto, que si multiplicamos cualquier número finito de cantidades reales, el orden en que lo hagamos y la manera en que las agrupamos, ¿cómo se llama? No importa, el resultado siempre va a ser el mismo. Lo conocen usualmente como el orden de los factores no altera el producto. Es básicamente lo que decíamos con el axioma M3. Bueno, M1, M2 y M3 me dan esa propiedad. Y esa es la que tienen que usar aquí. ¿Qué significa esto que está acá? A por B, C por D, por definición, ¿sí? Esto va a ser igual a por el recíproco de B, eso sería este primer factor, por C por el recíproco de D. Nuevamente, por las propiedades de lo que les digo, el orden de los factores no altera el producto, lo pueden escribir A por C, por todo esto, por B, el recíproco de B, por el recíproco de D. Y ahora, si se acuerdan, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita, perdón. Allá no sé dónde quedó. Déjenme regresar para allá. Esta de acá. Lo que acabamos de ver ahorita es que esta propiedad que está aquí, perdón, no, antes de esta, déjenme irme, perdón, de las propiedades del recíproco, una de las propiedades que vimos, aquí déjenme ponerla, aquí está. Es que se me hace muy lento aquí de repente, perdón. Es esta de que el recíproco de un producto es igual al producto de los recíprocos. Y usando esa propiedad, la propiedad C que está aquí, esta que está aquí, si usamos esa propiedad aquí, déjenme ponerlo otra vez, regresarme a donde estaba yo. Si usamos esa propiedad aquí, yo tengo que el recíproco, el producto de los recíprocos, leyendo la igualdad al revés, debe de ser el recíproco del producto. Esto es por lo que acabamos de ver, ¿no? Por el TO, ¿no? Que acabamos de ver. Tenemos esta propiedad. Y entonces ahora sí, por transitividad que tenemos, básicamente aquí vamos a tener que A entre B por C entre D va a ser igual a déjame ponerlo A por C por el recíproco de B por el recíproco de D. Y esto de aquí, y como tengo que A por C por el recíproco de B por el recíproco de D por sustitución se puede escribir como AC por el recíproco de BD. Déjame poner eso aparte, perdón. Tenemos AC por el recíproco de B por el recíproco de D es lo mismo que AC por el recíproco de BD. Y esto por definición, y entonces vamos a tener esto. Entonces, de estas dos igualdades ya tengo que A entre B, por lo tanto, A entre B por C entre D va a ser igual a AC por BD. Y esto último, por definición, es esto entre este. Esto último de aquí lo puedo escribir y por definición como. Entonces, esto último de aquí es A entre B. Esto de aquí, déjenme poner, perdón. No me gusta escribir varias igualdades al mismo tiempo, pero ya no me queda espacio. Esto sería por definición, ¿no? Y de aquí ya sale nuestra igualdad, ¿no? A entre B por C entre D va a ser igual a AC entre BD. Bien.
Déjenme borrar estas cosas espeluznantes. Entonces, lo mismo ocurre con la propiedad, señalar aquí nada más, que lo mismo ocurre con la propiedad, el primer inciso, básicamente es saber utilizar esta regla de que el orden de los factores no altera el producto, o si quieren la generalización de M3, igual que lo hicimos ahorita, y básicamente van a obtener cómo se demuestra el inciso A. No lo voy a hacer porque eso lo pueden hacer ustedes como ejercicios, es más, se los recomiendo. Bien, ya que tenemos vámonos con la siguiente. La siguiente observación, ¿no? Ajá. Perdón, estábamos, perdón. Ay, es que hay muchas distracciones de repente. Ustedes disculpen. Queremos ver esta propiedad bien interesante. Me dice que el recíproco de A entre B es lo mismo que B entre A. Básicamente, pues esto es otra vez es lo mismo. Déjenme decirles, ¿cómo demostrarían C? ¿Cómo demostrarían C? ¿Cómo demostrarían C? Básicamente tenemos que A entre B, el recíproco de este por definición es A por el recíproco de B, y todo esto el recíproco de esto. Esto sería básicamente esto que está aquí es esto, entonces esto es igual a esto. Muy bien, ahora, por la propiedad que vimos, el mismo inciso C del teorema anterior, esto de aquí, el recíproco de un producto, el producto de los recíprocos sería el recíproco de A por el recíproco del recíproco de B. Ajá. Y este de aquí, por lo tanto, no sé, déjame ponerlo aquí, tenemos que A por el recíproco de B, todo esto, el recíproco de todo esto va a ser igual a esto. Muy bien. Y de aquí sale que el recíproco de A entre B es lo mismo que A, el recíproco de A por el recíproco del recíproco de B. Otra vez la internet. Entonces tenemos esa condición y por lo que, pero aquí sabemos el recíproco del recíproco, según acabamos de ver, es la cantidad. Noten que aquí es muy importante que los dos sean diferentes de cero, porque voy a hablar de los recíprocos de las dos cantidades, tanto de la cantidad A como de la cantidad B. Bien, entonces, de aquí, perdón. Entonces tenemos esto, entonces sustituyo aquí y voy a tener que entonces A entre B, aquí sustituyendo, ¿no? A entre B, el recíproco de A entre B va a ser igual a el recíproco de A por B. Y nuevamente aquí esto lo pueden ordenar y esto llegaríamos a la siguiente conclusión. El recíproco de A entre B es B por el recíproco de A. Y esto por definición, déjenme poner eso, a ver, déjenme quitar esto de aquí. Y por definición, A entre B, perdón. Otra vez. Entonces, y por definición sabemos que B por A la menos 1 es igual a B entre A. Por lo tanto, ahora sí, de transitividad, por la transitividad tendremos que el recíproco de A entre B va a ser igual a B entre A. Entonces, esas de esas propiedades que uno usa, ¿no? Entonces ya queda claro por qué este teorema es importante, ¿no? Déjenme continuar ahora sí. Bueno, la última. Perdón, aquí vamos con la D. Básicamente es lo que yo llamo la ley de la torta. Fíjense que aquí tengo, déjenme agrandar un poquito más grande. O sea, fíjense, aquí tengo
una cantidad, o sea, la razón, tenemos dos fracciones, la división entre dos fracciones, y lo que yo conozco como la regla de la torta. Y dice, piensen que esto del jamón y el queso sería esteleras arriba, la de jamón y queso abajo. Esa es la regla para dividir dos fracciones. La dejo, aquí no la demuestro, es esencialmente lo que acabamos de hacer. Básicamente lo que hay que usar es la propiedad que está aquí arriba, el inciso C, y la definición de cociente para obtener esa. Y finalmente, déjenme enseñarles una de mis favoritas, la que yo llamo el 1 inteligente. Esta propiedad de aquí que es el 1 inteligente. Inteligente. Y me dice, yo tengo una fracción, la puedo multiplicar por la cantidad que se me dé la gana siempre y cuando sea diferente de cero esa cantidad. Ajá. Mientras lo que haga sea multiplicar tanto arriba como abajo, ajá, por la misma cantidad. Entonces yo puedo agarrar y tengo una fracción. Si yo multiplico por una cantidad diferente de cero el numerador y también el denominador, obtengo esencialmente la misma fracción que tenía originalmente. Y es lo que llamo el 1 inteligente, o sea, multiplicamos esto de aquí. ¿Se acuerdan? Una de las que vimos, uno de los resultados, las propiedades que acabamos de ver es que una cantidad diferente de cero entre sí misma les va a dar 1, así es que básicamente esto es el uso de esa propiedad, pero lo que a mí me interesa es la que yo llamo el 1 inteligente. Entonces, básicamente b entre 0 estoy multiplicando por un 1 inteligente. Escribo el 1 de manera inteligente como cierta cantidad diferente de 0 entre esa misma cantidad. Y entonces puedo reescribir mi fracción original de esta forma. Muy bien, y ahora, aquí vienen unos curiosos casos curiosos que ocurren es este hecho. Noten, ¿qué dice la propiedad de aquí arriba? Si yo tengo una fracción b entre c, entonces puedo multiplicar arriba el numerador y el denominador por la misma cantidad y obtengo una fracción equivalente, la misma fracción. O sea, el resultado, pues, de este cociente, el resultado de este cociente es igual a la fracción original. Bien, noten que tengo acá abajo, si uno la lee al revés, si yo tengo un mismo factor en el numerador y puedo factorizar el numerador y el denominador de modo tal que uno de los factores sean el mismo, entonces yo los puedo cancelar. Es exactamente lo mismo que está aquí, pero le iba al revés, y le iba al revés es lo que muchos conocen como la ley de la cancelación. Yo la digo así, porque luego como que no se entiende. Si yo puedo factorizar el numerador, factorizar quiere escribirlo como un producto, y yo puedo factorizar el denominador, es decir, yo puedo escribir el denominador como un producto, y uno de los factores en el numerador coincide con uno de los factores en el denominador, entonces yo los puedo cancelar. Es lo que dice esta regla. Luego de repente la usan muy mal, no me voy a meter en eso, pero señala, pues, estoy factorizando como un producto el numerador, no como un producto y una suma, o un producto y una resta, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces puede hacerse la cancelación. Muy bien. Entonces, esas serían las reglas que conocemos. Todas ellas, como acabamos de ver, se desprenden de los axiomas y de nuestra definición de cociente o fracción. Y ahora vamos bueno, ¿y qué onda con las fracciones y los signos, no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, yo tengo el negativo de una cantidad y me fijo en su recíproco, ¿será lo mismo que el negativo del recíproco? Voy a leerlo. El recíproco del negativo de una cantidad es igual al negativo del recíproco de la cantidad. Y eso es lo que pregunto yo. Básicamente lo que estoy diciendo ¿es cierta esta igualdad? 1 entre el negativo de A es lo mismo que menos el negativo de 1 entre A. Es básicamente lo mismo estas dos cosas. Yo les pregunto, ¿eso es cierto? ¿Qué harían para verlo? Déjenme ver si no se me ha olvidado nada. No se me ha olvidado nada. ¿Qué harían? Ajá.
para ver esta. Propiedad de este, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos que el negativo del recíproco de este, por definición, es el número. Noten que debe ser diferente de cero. Nuevo, nuevamente voy a insistir. Cada vez que ustedes tengan que hablar del recíproco de una cantidad, tienen que cerciorarse de que esa cantidad sea diferente de cero. Si ustedes van a dividir, lo que estoy diciendo, ustedes van a dividir entre una cierta cantidad, esa cantidad debe de ser diferente de cero. Si no, no pueden hacer la división. Este es el recíproco, ¿no? Del negativo de A. Por lo tanto, tenemos la propiedad de que el negativo de A por este me va a dar 1, ¿no? Ok, ahora bien, este es el único que tiene esta propiedad. Muy bien, ahora fíjense, si qué pasa si yo agarro y me fijo en el negativo de A y lo multiplico, ¿no? Por el negativo del recíproco de A. Por las reglas de los signos que vimos, menos por menos da más. Esto de aquí va a ser igual por reglas de los signos. ¿No? Esto de aquí va a ser igual, menos por menos da más, va a ser lo mismo que esto que está acá. Muy bien. Y esto de acá es igual a 1. Y como esto es igual a 1, ¿qué podemos concluir? Por transitividad tenemos que el negativo de A por menos el recíproco. Ay, no sé qué pasó aquí, perdón. Déjame borrar esto. Voy a volver a escribir. Sería el negativo de A por el negativo del recíproco. Esto va a ser igual de esta propiedad. Y como esto es igual a 1, esto va a ser igual a 1. Y esto por unicidad, voy a tener de aquí, por unicidad, menos el negativo del recíproco debe de ser igual al recíproco del negativo. Y eso es justamente la demostración. Perdón, les decía yo, tenemos que si yo agarro y multiplico por las reglas de los signos, el negativo de A por el negativo del recíproco de A, por la regla de los signos, esto va a ser igual a esto. Como esto es igual a 1, por transitividad voy a obtener que este producto que está aquí, debe de ser 1. Pero el único que tiene la propiedad de que multiplicado por menos A me da 1, es su recíproco, este que está acá, ¿no? Y este tiene esa misma propiedad, por unicidad estos dos tienen que ser el mismo, ¿no? El negativo del recíproco es igual a el recíproco del negativo. Bien, ya con esto, voy a borrar aquí, ya con esto no es difícil. Ay, no lo debí, perdón, ya no voy a borrar tan rápido. A ver, tantito, es que tengo ahí ruido. Déjenme ir para acá. Es que tengo ruido. No sé si ustedes lo están escuchando. Perdón. Bien, ahora sí déjenme continuar. Entonces, como les decía, una vez que establecimos esta propiedad, el resto de las que están acá básicamente son las reglas de los signos que vimos hace la clase pasada. Y entonces también esto de menos A entre B es igual a menos A entre B y A entre menos B es lo mismo que menos A entre B, que sería lo mismo que este. Son de esas famosas reglas y menos A entre menos B es A entre B. Se siguen básicamente lo que acabamos de hacer acá, o con argumentos muy similares a los que vimos ahí, lo dejo de tarea. Señalar un hecho acerca de esto, porque es una de las cosas que cuando uno estudia
álgebra elemental le cuesta mucho trabajo. Cuando ponen aquí el menos, lo pueden poner acá arriba, esto y eso lo pueden poner acá arriba, o sea, ponerlo así o ponerlo así va a ser exactamente lo mismo. Entonces lo pueden poner arriba, lo pueden poner abajo y va a ser esencialmente lo mismo. Este menos lo pueden acomodar donde se les dé la gana, sobre todo cuando están haciendo las cuentas. Eso es para cuando, si tienen la necesidad de enseñar algo de álgebra a alguien, fíjense en esto de acá, me dice, pongan el menos donde se les dé la gana, arriba o abajo, según les convenga, y les va a dar lo mismo. Muy bien, entonces, continuemos aquí. Ajá. Vamos a ver qué más sorpresas tenemos para ustedes. ¡Ah! Llegamos a la famosa regla, la suma de quebrados, la famosa suma de quebrados, esta que está aquí, ¿no? Entonces, uno le enseñan es A por la suma A entre B más C entre D, es A por D más BC entre BD. No vuelvan a leer de esa manera, no es A, no es B, no es C, no es D. Tengo una cantidad, ajá, tengo un cociente, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Ya sabemos que no debe leer uno así. Sin embargo, ok, recordando cómo lo enseñaban, es A por D, se hacen los productos cruzados, ¿no? A por D más B por C y todo se divide entre el producto de los denominadores. Y esa es la regla para hacer la suma de dos fracciones. Eh, ¿Cómo se demuestra? Vamos a demostrarlo. Para demostrar esto, básicamente lo que tengo es, por lo que acabamos de ver, yo puedo escribir A entre B, usando también la conmutatividad, esto lo puedo escribir como A entre A por D entre B por D. Note que lo que estoy haciendo es usando menos inteligente, ¿no? Nada más que lo estoy poniendo usando la conmutatividad y escribiéndolo del lado derecho para que quede más bonito, nada más. Pero de acuerdo a lo que dijimos, yo tengo una fracción y multiplico numerador y denominador por la misma cantidad, esta D, entonces la fracción no se altera, nos queda esencialmente lo mismo. Muy bien, entonces aquí multipliqué por una inteligencia. Si quieren que es D, usé la conmutatividad para que se viera así y llegó a esto. Y también tengo lo mismo con, yo sé que C entre D lo pueden escribir como B entre C entre, se traba esto, perdón, entre B, perdón, entre B, D. Entonces yo tengo estas dos igualdades y sustituyendo, entonces yo tengo que A entre B más C entre D lo pueden escribir como A entre AD entre BD más BC entre BD. Muy bien. Y esto de aquí, ahora sí, esto de aquí tenemos que, de aquí tengo que, por definición, esto es por el 1 inteligente. 1 inteligente, y de aquí a acá básicamente es sustitución. Y entonces, por definición, esto de aquí, tenemos que A D entre B, D, esto de aquí es AD por BD, el recíproco de BD, y BC entre BD es el recíproco, es AD, es BC, perdón, BC, a ver, aquí esto es igual a BC por el recíproco de BD. Noten, muy importante, B y D son diferentes de cero, puedo hablar de sus recíprocos. Muy bien. Entonces, sustituyendo otra vez en lo que tenía yo acá arriba, en esta de acá, sustituyendo nuevamente en la que tengo yo acá, me va a quedar que A entre B más C entre D es igual a A de por BD a la menos 1, aquí es B, perdón, se me está acabando el pizarrón, déjenme borrar aquí. Voy a escribir. Entonces, sustituyendo estas dos expresiones acá arriba, me va a quedar que
A entre B más C entre D va a ser igual a AD por BD a la menos 1. Voy a ponerle aquí más BC por BD a la menos 1. Bien, y ahora aquí puedo factorizar por básicamente la ley distributiva generalizada. Esto de aquí voy a escribirlo AD por BD a la menos 1 más BC por el recíproco también de BD. Esto de aquí lo podemos escribir como AD más BC por BD a la menos 1. Factoricé básicamente el recíproco de BD. Y bueno, ya de aquí, usando esta igualdad, ¿no? Y esta de aquí, llegamos a que no tengo dónde escribir. Ya se me va más para arriba. Sí, ya entendí cómo usar esto. Bien, entonces de aquí, ahora sí, usando transitividad, obtengo que A, B más C entre D va a ser igual a AD más BC por BD el recíproco. Que por definición AD más BC por BD recíproco, esto es AD más BC entre BD. Y así juntando estas dos, por lo tanto, esto me permite concluir este aquí. Por lo tanto, AD más CD es exactamente lo mismo que AD más BC entre BD. ¿Sí? Qué feo se ve esto. Pero bueno, voy a tratar de ser más ordenado. El problema es que cuando escribo ya hacia abajo, en la última parte de la hoja, se pone muy feo. Bien, déjenme enseñar lo siguiente. ¿Qué hice aquí? Si se acuerdan, cuando uno estudia esta regla de las fracciones, la suma de las fracciones, lo que hace es agarrar y encontrar un denominador común. Para poder sumar dos fracciones, trata uno de reescribirlas de modo tal, usando la propiedad del uno inteligente, uno trata de reescribirlas de tal manera que las dos fracciones queden reescritas con un mismo denominador. Tengan el denominador común, y entonces uno usa la regla de que si tienen los mismos denominadores, la suma de esas fracciones es la suma de los numeradores entre el denominador. Básicamente es eso, pero fíjense que partimos de la misma idea. Esto que está aquí es exactamente la misma idea, ¿no? Usar un factor, un denominador común. Y reescribir A entre B y C entre D en términos de fracciones con un mismo denominador. Bien, entonces vámonos más. Ahora sí, déjenme más para acá. Bien, entonces ya tenemos estas, vamos a irnos para abajo. Y ahora vamos a ver una de las propiedades de estas que son muy, muy importantes, que es la de que no puedes escribir al cero como el producto de dos cantidades diferentes de cero. De alguna manera, el teorema lo que nos dice es básicamente que si yo tengo que un producto me da cero, entonces por fuerzas una de las dos cantidades debe ser cero. Por supuesto, el regreso, si yo una de las dos cantidades es cero, por lo que vimos de que cero por lo que sea es cero, automáticamente este producto va a ser cero. Lo importante es esta afirmación. Tengo un producto y el resultado de la multiplicación es cero, entonces necesariamente uno de los dos factores debe ser cero. Este teorema no nos dice cuál factor. El factor puede ser, digamos, aquí la cantidad U o puede ser la cantidad B.
no nos dice nada acerca de qué factor debe de ser. Pero es muy importante porque de aquí salen muchas consecuencias. Por ejemplo, el estudio de las raíces, no vamos a meter ahorita, pero hay muchas consecuencias de álgebra. ¿Cómo se ve que esto es cierto? Es uno de los resultados que requiere reducción al absurdo. Es por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué sería la negación de esto que estoy diciendo aquí? Puedo pensar en el implica para acá. Estoy tratando de ver que si el producto me da 0, entonces uno de los dos factores debe de ser el 0. Ajá. Entonces, la idea es el argumento es por reducción al absurdo. Entonces, lo que quiero ver es que voy a suponer, entonces supongamos que el producto de los dos es 0 y que tanto U como B son diferentes de 0. Entonces, vamos a ver que eso nos lleve a una contradicción. Entonces, partiendo de esta igualdad, yo aquí, por las reglas de la balanza, primero, como U es diferente de 0, entonces tiene recíproco, ¿no? U a la menos 1 existe. Y si yo multiplico ambos lados de la igualdad, y por reglas de la balanza, leyes de la balanza, tenemos que, si yo multiplico esta igualdad, esta que está aquí, por el recíproco de U, obtengo U, o sea, obtener esta igualdad, ¿no? Por 0. Ahora bien, aquí sabemos fácilmente esta de aquí, por U por B, usando la asociatividad. Esto de aquí la reescriben, si quieren, de esta manera, usando la asociatividad. Y eso lo multiplican por la B. Y como U por su recíproco me da uno de estos de aquí sustituyendo, me va a quedar que U, el recíproco de U por V, es lo mismo que B solita, ¿no? Entonces, por un lado, aquí de esta, sustituyendo esto acá, me va a quedar, eso por un lado, y por el otro lado, 0 por lo que sea, es 0, así que sustituyendo, ¿qué obtengo? Que esta de aquí es igual a B, esta de aquí es igual a 0, ajá. Entonces, sustituyendo me queda esto de aquí es B, esto de aquí es 0, y llegaría a que B es igual a 0. Y esto es absurdo. De hecho, tienen algo, déjenme ponerle así signos de admiración para que se vea que es sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que B es diferente de 0 y concluimos que B es 0. Esto es absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro supuesto, es decir, que el producto de dos números me daba 0 y que los dos factores eran 0, eso me llevó a un absurdo. Por lo tanto, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí, o sea, por lo tanto, lo que sí es verdadero es que si yo el producto de 2 me da 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. Este o este factor, uno de los dos tiene que ser 0. De lo contrario, obtendríamos un absurdo, ¿no? Algo que es completamente falso. ¿Ok? Como que un número es diferente de 0 y 0 a la vez. Muy bien. Entonces vamos a continuar con estudiando las propiedades. Entonces ya tenemos que, esta va a ser muy útil, insisto, cuando uno quiere, por ejemplo, para deducir la fórmula para la ecuación de segundo grado, uno va a utilizar esta propiedad, muy útil. Bien. Ahora sí, llegamos a la... las reglas de los exponentes, ¿no? Primero, ¿cómo se define, cómo definimos de manera rigurosa el A a la N, al cubo, a la cuarta, a la quinta, etcétera, etcétera? Bueno, la idea es que eso tiene que hacerse por inducción. Aquí sí, estoy asumiendo que ustedes ya vieron previamente en sus cursos, sus primeros cursos de álgebra en la licenciatura, ya vieron inducción matemática. Eso sí, yo voy a asumir que cuando están trabajando con los naturales, o con cualquier conjunto equivalente a los naturales,
saben que pueden usar, ¿cómo se llama? Inducción para sus demostraciones. Cualquier demostración que tenga que ver con naturales, se puede usar inducción. Entonces yo asumo que saben cómo usar inducción, y eso va a ser muy importante en la definición de A a la N, ¿no? Básicamente, primero, ¿por qué tengo que fijarme en eso? Porque la manera de definir los A a la N, ¿no? Es de manera inductiva. ¿Qué quiere decir de manera inductiva? Básicamente uno tiene que decir cómo se ve, nuestra expresión, nuestra cosa, nuestro objeto, y cuando n es 1, y después ver cómo se ve nuestro bicho, cuando el exponente es n más 1 en términos de el términos del caso n, ¿no? Del bicho para n, y esa es nuestra definición. Noten que esto de aquí, voy a ponerlo aquí. Déjenme hacer un poquito más para acá. Noten que aquí, por ejemplo, ¿qué me dice? A es igual a la 1 es igual a A. Muy bien. Y luego, ¿quién sería A cuadrada? Pues A es igual a la 1 más 1. Y a la 1 más 1, por la regla que está acá, sería a la 1 por A. Noten que esto de aquí, bueno, o sea, así permítanme ponerla de igualdad, es justamente lo mismo que A por A utilizando esto, ¿no? ¿Qué sería A al cubo, no? A al cubo es A, lo pueden escribir a la 2 más 1 y luego utilizamos el inciso 2, y sería A al cuadrado por A, y esto de aquí ya quedamos que es A por A por A. Y entonces queda que en efecto es este, y ya la cuarta sería igual a A al cubo más 1, esto sería A al cubo por A, y esto de aquí es A por A por A por A. Y es básicamente lo que nosotros definimos como lo que significa la cuarta a la quinta es el producto de una cantidad por sí misma tantas veces como el exponente aparece, como el exponente indica, ¿no? Entonces, básicamente esta definición inductiva y la otra definición que conocemos son esencialmente lo mismo. Otro detalle, que lo que va a significar para nosotros A a la menos n, esa por definición A a la menos n, es por definición A a la n, recíproco de A a la n. Ojo, para poder hablar de A a la menos n, ¿cómo se llama? Voy a pedir que la A sea diferente de 0. Entonces tenemos esta definición que está aquí, y esta para los exponentes, y ahora lo importante es cómo podemos deducir las reglas de los exponentes, ¿no? Tal vez de las más famosas serían A y, según yo, C, ¿no? Son de las que con mayor frecuencia recurrimos. Están las otras, las que estoy pintando acá, pero entonces vamos a mostrar cómo se demostraría. Básicamente a todos seguir en todos los casos de las que están aquí, de esas tres primeras, es el mismo tipo de idea, se hace por inducción. Y entonces se demuestra vamos a hacer inducción. Sobre la n. Entonces, primero, para hacer inducción, primero vamos a demostrar que cuando n es 1, cuando n es 1 tendríamos que a a la m por a a la 1. Esto de aquí pues es a la m por a, por la definición, y como a la m por a, por definición de acá arriba, ¿no? Por la definición que acabamos de ver, esto de aquí es a la m más 1, ¿no? Entonces todo esto es por definición. Tenemos estas dos igualdades, y luego de aquí por transitividad, estas dos implican que a la m por a la 1 es igual a la m más 1. Y esto demuestra que esta propiedad se cumple cuando n es 1, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí esto que está acá? Esta propiedad que está acá es lo que acabo de escribir aquí, cuando n es 1. Muy bien.
Ahora, la idea de esta inducción es, ahora suponemos que se cumple para n, se cumple para n, supongamos que la regla se cumple para n y vamos a demostrar, lo que queremos demostrar es que por demostrar, este PD es por demostrar que a a la m por a a la n más 1, esto es igual a la n más n más 1. Que es lo que nos dice el axioma, es lo que queremos demostrar. Muy bien, entonces déjenme poner esto de esta manera. Tengo a la m por a la n más 1. Esto por definición de como, perdón. Otra vez. Por definición, a la n más 1 es igual a la n por a. Sustituyendo aquí vamos a tener que a la m por a la n más 1 va a ser igual a la m por a la n por a. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y esto de aquí, en efecto, por la ley asociativa M3, tenemos que esto de aquí, perdón, por A lo puedo escribir como a la M por a la N por A. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos suponiendo? Aquí déjame ver, suponiendo que a la M por a la N en efecto es igual a la M más N. Entonces suponemos que es cierto para el N y vamos a demostrarlo para el N más 1. Muy bien. Entonces teniendo esto, aquí aplico esta condición como por hipótesis de inducción así, como a la M por a la N por hipótesis de inducción más N, aquí voy a ponerle hipótesis, ¿no? De inducción. ¿Cómo se llama? Sustituyendo me va a quedar que a la n, bueno, primero de aquí ya, a la m por a la n, ajá, que esto de aquí por a va a ser lo mismo que a la m más n por a, ¿no? Bien, por lo tanto, por transitividad, va a tener que a la m por a la n más 1, esto de aquí va a ser esencialmente a la m más n, por aquí ya utilicé la hipótesis de inducción. Muy bien, de ahora, ¿qué dice la regla? Si tengo a elevado a un natural y lo multiplican por a, esto por definición, y por definición aquí, por definición, ¿qué tenemos? Perdón, déjenme. A ver, déjenme borrar esto. Ahora, por definición, a la m más n por a es lo mismo que a la m más n más 1, la definición. Yo tengo una cantidad elevada a una potencia y eso lo multiplicamos por a, me va a dar a elevado a la potencia más 1. Bien, entonces, ahora sí, por transitividad, esto de aquí, ahora sí, regresando desde acá arriba, esto de aquí es igual a esto, que es igual a esto, y esto a su vez es igual a esto. Entonces, por transitividad, ahora sí nos echamos 3 transitividades de un solo jalón. Por transitividad, a la m por a la n más 1 va a ser, en efecto, a la m más n más 1, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que es exactamente lo que está aquí, esto que está aquí. Entonces, esto es la demostración de la primera regla de los exponentes, la que estamos aquí. Ajá. Las otras más o menos se van a demostrar de manera similar, usando inducción. Esta también se puso por extensión. Y déjenme
déjame borrar aquí primero. Y déjenme remarcar un hecho sobre esta que está... sobre la del el B a la menos 1, ¿no? Que es básicamente esta propiedad que está aquí. Esta propiedad sobre eso que es el... ¿Te acuerdas nuestra definición? Definimos B a la menos N. Bueno, aquí no está puesto, pero B a la menos N es justamente nuestra definición. ¿Dónde quedó nuestra definición? Déjame buscar la definición de... aquí está. Sí, aquí está, aquí mismo está. Vale. Déjame borrar bien. Entonces, en nuestra definición definimos nuestra definición de qué es A elevado a la menos un número natural, en este caso tenemos B, y lo que dice ese teorema es que este de aquí es lo mismo que, o sea, esta propiedad que está acá, que es esencialmente nuestra definición. ¿Cómo se demuestra? Igual, se muestra por inducción. Todas esas propiedades se muestran por inducción. Pero lo que quería señalar aquí es, se demuestra primero para n igual a 1, que es inmediato, y luego se asume que es cierta para n y se demuestra para n más 1. Y aquí se utiliza la unicidad del recíproco, ¿no? Noten, b debe ser diferente de 0, pero esta es de las famosas propiedades que... aquí está. ¿Cómo se llama? Que tienen que ver con los exponentes, ¿no? Cuando se trata de una fracción, esto es... ahí faltó, no, aquí está, ya. Y por supuesto, en el caso de fracciones, eso es lo que quería señalar, aquí está. Yo tengo a entre b elevado a la n, eso es lo mismo que a la n entre b a la n. Esta ya no lo hicimos usar inducción, básicamente se desprende de nuestra definición de fracción, y de esto, de las propiedades que están aquí enunciadas, recordando, pues, o sea, empezando, partiendo de este lado, usando las propiedades que ya demostramos. Bien, entonces, estas son las famosas reglas de los exponentes con las que solemos trabajar. Todas ellas se pueden establecer más o menos por inducción. Más como hicimos nosotros ahorita para demostrar inciso A, más o menos, excepto la última. La última ya es consecuencia de las propiedades anteriores. Bien, entonces tenemos las reglas de los exponentes y... ok. Ahora, ¿para dónde me voy? Bien, ahora sí. Para lo que sigue, ¿no? Nuestro siguiente resultado, nuestra siguiente propiedad, déjenme borrar. Porque creo que eso es muy lento para mí, esto. Bien. Nuestro siguiente es, bueno, ya tenemos a los reales, tenemos las propiedades algebraicas y ya vimos que las clásicas operaciones y propiedades que conocemos como las relacionadas con la suma, con la resta, con la multiplicación y con la división se pueden deducir de los axiomas de los números reales. Ojo, recuerden que nuestra definición tanto de la resta como de la división o del cociente se pone en términos de los axiomas, en particular, muy importante para la resta, el negativo, o sea, el inverso aditivo, y para el cociente, el inverso multiplicativo es la clave para la definición de las dos. Muy bien, entonces tenemos más o menos que
esas cosas que tienen que ver con las operaciones que hacemos y algunas de sus propiedades básicas, se pueden deducir a partir de las acciones. Y entonces, la pregunta es, ¿qué onda con los naturales, los enteros y los racionales, que casi siempre uno los puede ver como parte de los reales? En realidad aquí podría parecer más un juego de palabras, pero en efecto, una cosa son los naturales, y otra cosa son los naturales vistos en los reales, como números reales. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, ustedes si el 3, piensen en el 3 natural, yo no tendría que decir, no tiene sentido para nosotros, ¿no? El negativo del 3, si pienso al 3 como un número natural, no tiene sentido, ¿sí? Preguntarme qué significan los 3 en los naturales. Esto no existe. No existe el negativo de 3 en los naturales. Sin embargo, aquí sí, si yo pienso en el 3 como un real, o sea, si pienso que es un real, pues entonces yo sé que el negativo de ese 3 real sí existe, ¿no? Es un real, ¿no? Es un número. ¿Vamos bien? Entonces, hay que ver, ¿cómo se llama? ¿Qué relación hay entre los naturales, así, naturales, y los naturales vistos como enteros? Y la relación va a ser más o menos la siguiente, y es la siguiente. Simplemente nos agarramos, ¿cómo va a ser nuestra definición? Primero, el 1 real es nuestro 1, ¿no? Voy a llamarle aquí, es el neutro multiplicativo, ¿no? Ok, y luego vamos a definir el 2 real, lo definimos como el 1 real más el 1 real, ¿no? Y entonces nuestro 2 es 1 más 1. El 3, por supuesto, va a ser el 2 real, que ya definimos, más el 1 real. Y así nos podemos seguir. De tal manera que si yo me fijo en el n más 1, voy a pensar real, esto no es otra cosa más que el n real más el 1 real. Bueno, esta estructura que acabo de definir, formada por el 1, 2 real, 3 real, etcétera, etcétera, esto de aquí va a ser equivalente en el conjunto formado por el 1 real, el 2 real, 3 real, etcétera. Este de aquí va a ser equivalente a los números naturales. Nuevamente, uno utiliza el principio de inducción. Si tenemos dos conjuntos para los cuales siempre que tenga un primer elemento, y que cualquier, ¿cómo se llama? Y que sea equivalente, ¿no?, a los naturales, es decir, que se valga el principio de inducción en ese conjunto, entonces ese conjunto que tengo es equivalente a los reales. Bueno, aquí no debí haber puesto esto. Esto está mal, ¿no? Aquí deberíamos de poner algo que es equivalente a los reales. A los naturales, perdón, pero visto en los reales. Entonces los naturales vistos como se pueden ver como subconjunto de los reales, no los naturales, porque formalmente hablando, rigurosamente hablando, los naturales es una cierta estructura, y los naturales reales es un subconjunto de nuestros números reales. Como estamos hablando, por supuesto, ya les voy a quitar el real. Como estamos hablando del que los naturales son reales, entonces uno ya puede definir algo equivalente a z, que sería agarrar 0, el 1, su negativo, el 2, su negativo, etcétera, ¿no? Entonces agarro todos los naturales, y agarro todos los naturales, todos los negativos, bueno, no todos los naturales reales, ya no voy a poner la R abajo, y me voy a fijar en todos los naturales reales, me voy a fijar en los negativos de los naturales reales que sabemos que existen, es el axioma S5, y el 0, que también sabemos que existe. Entonces me voy a fijar en ese conjunto, y ese conjunto en efecto se puede ver que es equivalente a los enteros, a la estructura de los enteros, tiene las mismas propiedades, no me voy a meter en esos detalles,
pero en efecto, uno puede ver que la estructura de los enteros y la estructura de este conjunto, tomando en cuenta las operaciones, los axiomas de los reales, va a ser equivalente a la estructura de los enteros. Y finalmente, uno define a los racionales en los reales, ¿no? Como el conjunto de m, de fracciones m entre n, donde n es diferente de 0 y m y n son enteros, ¿no? Enteros. Y valga la redundancia, son enteros reales. Lo que quiero decir es que son los enteros vistos como parte de los reales. No le voy a poner el subíndice R porque no vale la pena, ¿no? Y nuevamente, este conjunto Q, que está formado por cierto tipo de números reales, que son de la forma uno de estos entre otro de estos diferente de 0, ¿cómo se llama? Es equivalente a los racionales, ¿no? Déjeme ponerle así. De tal manera que a partir de este momento siempre podemos asumir que los naturales es un subconjunto de... Ay, Dios. No sé qué pasó aquí, perdón. A ver. Decía yo. Entonces aquí podemos asumir que los naturales se pueden ver como un subconjunto de los enteros, que a su vez se pueden ver como un subconjunto de los racionales, y todos ellos se pueden ver como incluidos dentro de los reales, siguiendo el esquema que está aquí. El uno nuestro, el uno de los reales, el uno que define el axioma M4, lo tomamos como primer elemento de los naturales, y luego construimos el resto de manera inductiva así. Este conjunto de números enteros, de números reales, que es el que está acá, va a ser equivalente a los números naturales. Puesto que este conjunto va a satisfacer el principio de inducción, no lo vamos a hacer aquí, va a ser equivalente a esto. Ahora, con este subconjunto de números reales, que son el 1, el 2, el 3, uno agarra y puede hablar del conjunto de esos números reales, sus recíprocos, sus negativos, ¿no? El menos 1, el menos 2, el menos 3, y, ¿cómo se llama? Y el 0, y eso forma un nuevo conjunto que va a ser equivalente a los enteros, y los racionales pues serían todas las fracciones de la forma m entre n, donde n, el denominador, es diferente de 0, y m y n son de estos naturales, de estos reales, perdón, de estos enteros que están dentro de los reales. Y entonces uno tiene que los naturales quedan dentro de los enteros, y dentro de los enteros quedan dentro de los racionales, y dentro de los racionales tenemos a los reales. Muy bien. Entonces, una vez aclarado este hecho, sobre entonces podemos ver que en efecto naturales, enteros y racionales se pueden ver como subconjuntos de los reales y están las contenciones. Déjenme agregar aquí. Déjenme agregar aquí n contenido en z, ¿no? Y a su vez está contenido en q, y este a su vez está contenido en los reales. Ok, entonces una vez hecha esta aclaración, prácticamente ya podemos hacer lo que solemos hacer con las propiedades de trabajar con algunas de las cosas. Por ejemplo, ya podemos hacer el álgebra. Vamos a ver cómo en efecto, eso que aprendemos en nuestros cursos de álgebra elemental, como por ejemplo aquí sería desarrollar una expresión algebraica, se puede justificar cada uno de los pasos. Lo voy a hacer rápidamente, nomás lo voy a mencionar, lo voy a escribir, pero ustedes sí tendrían que decirme paso a paso, ¿cómo se llama? Qué propiedades están usando, pero pueden ver que las propiedades que voy a mencionar son las que ya demostramos o sea, de las que ya demostramos. Básicamente, primero, esta de aquí, agarro y por la ley distributiva, la generalización porque es un menos,
tenemos aquí una cantidad que multiplica una resta. Entonces déjame ponerlo aquí, 6x cuadrada más 4xy menos 2 por x menos 4y por la distributividad va a ser igual a 6x cuadrada más 4xy menos 2 por x más 6x cuadrada, perdón, aquí es menos. De acuerdo a lo que vimos, menos 6x cuadrada más 4xy menos 2 por 4y. Muy bien, y otra vez volvemos a aplicar la ley distributiva pero al revés, y entonces voy a obtener que 6x cuadrada más 4xy menos 2 por x va a ser igual a 6x cuadrada x más 4xyx menos 2x, y vamos a tener que 6x cuadrada más 4xy menos 2 por 4y va a ser igual, nuevamente sería, ya lo voy a hacer, 6 por 4, 24. ¿Sí está bien? 6 por 4, 24. X cuadrada y más 16xy menos 8y. Sustituyendo voy a obtener que esto que está acá, 6x cuadrada más 4xy menos 2 por x menos 4y va a ser igual, aquí 6x cuadrada x, esto por las reglas de los exponentes, 6x cúbica. 6x cúbica. Más este de aquí, utilizando el orden de los factores no altera el producto y las leyes de los exponentes, esto de aquí es 4 por x cuadrada y, esto de aquí es menos 2x, esto de aquí, esta de aquí sería más, menos, menos 24x cuadrada y más 16xy menos 8y. Entonces me queda esto. Y nuevamente de aquí ya, utilizando las mismas propiedades del recíproco del negativo, o la definición del negativo, ya llegamos a que 6x cuadrada más 4xy menos 2 por x menos 4y va a ser igual a 6x cúbica, y aquí les queda menos 24 más 4x cuadrada y, les va a quedar menos 20x cuadrada y, luego les va a quedar, perdón, aquí falta un cuadrado, ¿no? Ay, no, estaba bien. Ay, no estaba, a ver, aquí, este cuadrado no va aquí, pero aquí sí falta un cuadrado. Es xy cuadrada, ¿no? Aquí está. No, sí está aquí está, perdón. Sí está bien, perdón. Entonces me queda este y luego me va a quedar menos 16xy cuadrada. Luego me va a quedar menos 2x más 8y. Y ya desarrollamos este producto. Noten que en cada paso yo fui justificándoles lo que estaba haciendo en términos de los resultados que ya demostramos. ¿Sí? Dije aquí ley distributiva, me queda esto. Cuando me queda esto, aquí utilizo el recíproco de una, de una suma, una resta, ¿no? Esto de aquí, por las propiedades que vimos, es básicamente menos 24 x cuadrada y más 16, el negativo de esto, pues. Menos 16xy cuadrada más 8y. Y luego, el orden de los sumandos no altera la suma, y entonces me sale esto que está aquí. Bien, noten que aquí, de aquí para acá, por ejemplo, ¿dónde está de aquí para acá?
no solamente usé la regla de los exponentes, ¿no? Lo mencioné. Bien. Ajá. Déjenme borrar, porque también les dije, si uno lee al revés las cosas, es el proceso de factorización. Si uno lee la ley distributiva al revés, es el proceso de factorización. Entonces, déjenme decirles, por ejemplo, este es otro de los ejercicios que le ponen a uno en álgebra elemental. Factorizar, factorizar aquí esta expresión 3x cuarta y quinta más 12x cuadrada y cuadrada. 12x cuadrada más y cuadrada. Y quiero factorizar esto. Entonces, nuevamente vamos a utilizar las propiedades y déjenme reescribir esta primera, es como 3x cuadrada y cuadrada. Ya están viendo cuál es el factor. Se saca la potencia más baja, etcétera, ¿no? O sea, yo los reescribo y de aquí lo voy a reescribir como esto por 2y más de aquí va a ser menos, perdón, menos la segunda la puedo escribir como 3x cuadrada y cuadrada que multiplica a x cuadrada y cúbica. Aquí estoy utilizando las reglas de los exponentes, ¿eh? Déjenme decirles que aquí estoy usando las reglas de los exponentes. Aquí ya escribí y cúbica como y cuadrada por y. Y aquí x cuarta lo estoy escribiendo como x cuadrada por x cuadrada y y quinta lo estoy escribiendo como y cuadrada por, ¿cómo se llama? Por y cúbica. Y luego utilicé el orden de los factores más el producto y esto lo voy a escribir más 3 por x cuadrada y cuadrada que multiplica al 4. Y ahora sí, este término aparece como factor en cada uno de los sumandos por la ley distribuida leída al revés, que es la ley de factorización. Esto sería 3x cuadrada por y cuadrada que multiplica a 2y menos x cuadrada y cúbica más 4. Y ya tenemos factorizada esta expresión. Noten que todo el camino les expliqué cuáles son las propiedades algebraicas que estoy usando. Entonces, si se fijan, todas esas cosas que aprendimos de álgebra en la secundaria, ahora ya podemos ver que se justifican a partir de nuestros axiomas y todas las propiedades que hemos deducido de ellos. Bien, déjenme continuar aquí. Muy bien. Por supuesto, de las famosas propiedades que tienen que ver con binomios, por ejemplo, los binomios conjugados, ¿no? A cuadrada menos b cuadrada es a menos b por b más a, o la a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Ya las pueden demostrar. De hecho, esta de aquí, empiecen de este lado, demuestren que ese producto, en efecto, les va a dar esto. Esto de aquí, ustedes sí utilizan las propiedades de distributividad con la suma y con la ley distributiva, básicamente, les va a llevar casi directamente a esto, ¿no? Y aquí sí, aquí para hacer esta, por ejemplo, a más b al cuadrado, uno usa la definición, esto es a más b a la 1 por a más b, ¿no? ¿Sí? Esta es nuestra definición por definición. Y luego aquí uso la ley distributiva y tienen a más b por a más b por b y vuelven a usar la propiedad distributiva, etcétera, ¿no? Y con eso ya pueden agarrar y ver que estos resultados que están aquí, estas fórmulas que son más o menos famosas, estas tres y estas tres relacionadas con binomios, conjugados estas de acá, y estos binomios de las diferentes potencias. Aquí es el binomio conjugado de potencias de 2, aquí es 3 y aquí es 4. Insisto, para demostrar estas, uno empieza de este lado. Ojo, no me interesa cómo llegué a esta igualdad, no estoy discutiendo eso. De hecho, les prometo que más adelante vamos a ver de dónde salieron estas igualdades, cómo se obtiene esa igualdad. Aquí no me interesa ver cómo salieron, sino ver que en efecto son válidas. Usar mis propiedades algebraicas para ver que estas de aquí son válidas. Empiecen por agarrar esta que está acá
y de ahí partan, ¿no? Usen la propiedad distributiva, tratan de llegar a esto. Aquí sí, la desarrollan. Aquí pueden hacérsela más barata una vez que encontraron cuánto vale. Aquí pueden ver esto, por ejemplo, aquí para A más B al cubo. Uno agarra y ya tiene A más B al cuadrado, por definición. Ajá, esto es A más B. Ustedes me tienen que decir qué propiedad están usando en cada paso. Esto es por definición. Ya no lo estoy, ya nomás solo lo estoy diciendo, no lo estoy escribiendo. Como yo no los veo, ustedes me tienen que decir, me tienen que escribir qué están usando. Y luego aquí, si ya usaron, si ya demostraron la de arriba, por sustitución van a tener que A más B al cubo va a ser igual a A cuadrada más 2AB más B cuadrada por A más B. Y luego, bueno, está la distributividad y les va a quedar en efecto esta propiedad que está acá y lo mismo esta que está acá. Y entonces, si se fija, prácticamente todos los resultados de álgebra, todos los resultados que conocemos de álgebra elemental, se pueden deducir a partir de nuestras axiomas y de las propiedades que hemos deducido, ¿no? Derivado de ellos, ¿no? Bien, déjenme entonces, ahora, déjenme ver si no tengo nada más que observar. No. Bien. Ahora, creo que más o menos, entonces, con respecto a las propiedades algebraicas, podemos estar tranquilos. Ahora, bien. Perfecto. Entonces, ahora vámonos con las propiedades de orden. Entonces, ¿se acuerdan que lo real lo definimos en términos de ciertos objetos que se pueden sumar y multiplicar y que satisfacen un listado de axiomas? Pusimos primero los axiomas que tienen que ver con las propiedades algebraicas, que son desde S1 hasta S5, M1 hasta M5 para la multiplicación y luego la propiedad distributiva. Ajá. Y a partir de ahí, y utilizando las propiedades o las reglas de la igualdad, hemos deducido todas las propiedades, todo lo que hasta ahorita llevamos. Muy bien. El siguiente grupo de axiomas para los números reales son los de orden. Y estos siempre van a ser más delicados. Sé que les cuesta mucho trabajo, sé que llevaron su curso de cálculo diferencial y ahí las desigualdades fue lo más horrible que les pudo haber pasado. Bueno, les tengo una noticia. Sigue siendo algo delicado en cuanto a manejar. Hay que aprender a manejarlos, a entender cómo usarlos, ¿cómo se llama? Y una vez que lo entienden, ya sin medios pueden trabajar con ellos. Entonces, básicamente, yo aquí las propiedades de orden las definí para el menor que, ¿no? ¿Sí? Recuerden que este símbolo es así, este símbolo se lee, es menor que. ¿Sí? Yo la definí para el menor que, pero también uno puede agarrar y hablar del mayor que. ¿Qué es el mayor que? Decir que una cantidad es mayor que una cantidad B pues es equivalente, es otra manera de decir que la cantidad B es menor que la cantidad B. Entonces, básicamente, si uno quiere hablar de mayor que en lugar de menor que, uno utilizará el signo de desigualdad invertido, ¿no? Bien, y también va a ser muy frecuente que pongamos menor o igual o mayor o igual. Eso significará qué cosa? Que la cantidad O es menor que la cantidad de B o son iguales, que es una de las dos. O la cantidad O es menor que la cantidad B o las dos son iguales. Y digo una de las dos porque no pueden ocurrir las dos. Ven lo que dice el primer axioma que tenemos aquí es, ¿cómo se llama? La ley de la tricotomía. Y lo que nos dice la ley de la tricotomía es que cuando yo tenga dos cantidades reales, o va a ocurrir una y solo una de las tres relaciones siguientes. O la U va a ser más chiquita que la B, o van a ser iguales, o la B va a ser menor que la A. Y noten que dice aquí una y solo una, o sea, no pueden ocurrir que sea menor e igual, ¿sí? Nada más una y nada más una, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces no puede ocurrir que una cantidad sean iguales y a la vez una sea menor que la otra o que una sea mayor que la otra, en fin. ¿Sí está claro? No pueden ocurrir dos de estas cosas. Eso se llama la tricotomía y es muy importante. Entonces aquí cuando yo escribo este símbolo es justamente
porque la tricotomía, si pongo nada más el menor, no incluye la posibilidad de que las dos cantidades sean iguales. Entonces, si yo las quiero incluir, uso este símbolo que es el menor o igual, también tengo el mayor igual que. Bien, entonces son los axiomas de orden muy importantes. Tricotomía, no se ve, pero van a ver cómo sí la usan. Transitividad, aquí la transitividad de la desigualdad yo le llamo, que es muy parecida a la de la igualdad. Tengo que si U es menor que, si una cantidad es menor igual que una segunda, y a su vez la segunda cantidad es menor que una tercera, entonces la primera va a ser menor que la tercera. Que es esencialmente la cualidad, la misma cualidad que tenemos para la igualdad, la transitividad de la igualdad, y es la transitividad para el orden, para las desigualdades. Muy bien. Otra de las propiedades, yo tengo ya una desigualdad, una cantidad es menor que otra, entonces yo puedo sumar lo que se me dé la gana, mientras baja de los dos lados, y obtener una nueva, y se conserva el orden de la desigualdad, ¿no? Original, bien. Hilo 4, esto es muy sencillo, aquí déjenme ponerles, subrayar esto, dice, yo tengo una cantidad, sé que una cantidad es menor que otra, y sé que la cantidad W es mayor, el 0 es menor que la cantidad W. Si lo quieren ver en términos de lo que vamos a decir, esto es otra cosa que decir, que W es mayor que 0. Si ocurre eso, entonces el producto, a la hora que yo multiplique la desigualdad original por la cantidad W, no se altera el orden queda igual. Si la cantidad, noten que aquí hay una hipótesis que es muy importante, se pide que la cantidad W sea mayor que 0, si quieren que 0 sea menor que W, o sea, esto va a ser muy, muy importante. Y el quinto axioma es muy curioso, ¿no? Pero no tenemos manera de saber que el 0 es menor que 1, con lo que hemos visto hasta ahorita, con las otras axiomas que hemos visto, que yo no tengo manera de saber. Lo segundo es eso. Y si la hay, debe de ser muy laborioso y no me interesa. Entonces yo agregué este axioma, el 0 siempre es menor que el 1, porque me va a facilitar la vida. Entonces, noten que son muy curiosos. Otra cosa que voy a usar prácticamente aquí, ¿cómo se llama? Sin miramientos, es la sustitución en la ley de sustitución en una desigualdad. Yo tengo una desigualdad, y si la cantidad U la puedo reescribir como U', la cantidad B la puedo reescribir como B', entonces mi desigualdad original se puede reescribir cambiando la U por la U', o la B por la B', o cambiando las dos, la U y la B por la U' y la B'. Eso es lo que dice esta propiedad de la igualdad. No es, ok, o sea, no quiero, esta propiedad lo que va a hacer es ahorrarme mucho trabajo. Déjenme más enseñarles cómo se puede ver, por ejemplo, esta de acá. Esto es básicamente tricotomía y transitividad. Son las propiedades de tricotomía, el axioma O1, y la transitividad, que es el axioma O2. Y básicamente es lo siguiente. Es por reducción al absurdo, por ejemplo, vamos a ver esta que está aquí. Es por reducción al absurdo. ¿Qué quiere decir? Entonces, en esto vamos a suponer que U es menor que B, que U es igual a U', que B es igual a B', y que no es cierto esto. Entonces, ¿qué quiere decir que esto no sea cierto? Por tricotomía, quiere decir que esto no es cierto, quiere decir que entonces U' es igual a B o U', entonces, y voy a ponerle aquí, U' no es menor que B. Voy a ponerle una tacha aquí. Supongamos que esto no se cumple el menor que, ¿no? Bien. Entonces, si suponemos eso, vamos a llegar a un absurdo. La idea es, por tricotomía, porque sería el axioma 1, que es tricotomía, tenemos que si no es menor, U' no es menor que B, entonces puede ocurrir una de dos, que U' sea igual a B, o bien que U', que B sea menor que U'. Muy bien. Si ocurre la primera, si esto ocurre, entonces voy a tener lo siguiente. Como yo sé que U es igual a U', o sea, sí. Entonces yo voy a obtener, perdón,
Ahora sí, déjenme regresar. Si ocurre que U' es igual a B, entonces yo voy a tener que, como yo ya sé que U es igual a U', voy a tener esto y voy a tener que U' es igual a B. Y por transitividad de la igualdad, voy a concluir que U es igual a B. Y esto es absurdo, esto contradice, ¿no? Nuestra dicotomía, porque partimos de que U es menor que B y llegaríamos a Q es igual a B, y según ese axioma solamente puede ocurrir una de las dos. O U es menor que B o U es igual a B. En este caso partimos de que U es menor que B y llegamos a Q es igual a B. Esto por dicotomía es imposible, lo cual quiere decir que no puede pasar esto, ¿no? Por lo tanto, U' no puede ser B, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si B es menor que U'? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener, no? Voy a tener esto. Entonces voy a tener como U es menor que B, voy a tener lo siguiente, tenemos que U es menor que B y B a su vez es menor que U'. Entonces, ahora sí, por transitividad del orden, por el segundo axioma de orden, esto implicaría que U debe de ser menor que U', lo cual también es absurdo, porque tenemos que U es igual a U' nuevamente, no puede ocurrir ninguna de las otras dos, ni que sea menor o mayor la U que la U'. ¿Sí está claro? Y como esta tampoco puede ser, entonces ya está claro que bajo el supuesto, este supuesto, es lo que suponemos es falso, y por lo tanto, como el supuesto es falso, la afirmación correcta, o sea, vamos a concluir que se puede concluimos que en efecto, si yo tengo que U es menor que B y U es igual a U', yo puedo sustituir. Entonces, U' también va a ser menor que B. Entonces se puede sustituir. Y eso se puede hacer con todas, no voy a meter más. Si se fijan, es un embrollo trabajar con estas, insisto. Estas son propiedades que se pueden deducir de los axiomas de orden y de las propiedades de la igualdad. Pero no voy a ponerme a demostrar todos los casos, nomás quería enseñar que en efecto salen de las propiedades de lo que hemos visto de las propiedades de los axiomas de orden. Bien, entonces, déjenme borrar y ahora sí, entonces lo que nos queda por hacer ahora es empezar a trabajar con el orden, ¿no? Y vamos a hacer mucho uso de estas propiedades. Bien. Ok, ya casi es hora. Ok, muy importante. Aunque lo voy a repetir la próxima clase, déjenme decirle que una de las cosas que les cuesta muchísimo trabajo es que es un número positivo y que es un número negativo. Es absurdo como mucha gente, desafortunadamente, algunos maestros a nivel secundaria y a nivel bachillerato, lo positivo y lo negativo lo asocian con el signo de la expresión. No, no es cierto. No tiene nada que ver con el signo. La relación para decidir si algo es positivo o es negativo es qué relación guarda con el cero. Es la relación que guarda con el cero. Es la relación que guarda con el cero, ¿no? Nótenlo aquí. Aquí están estas dos. No tiene que ver con el signo. Si la cantidad es mayor que cero, esa cantidad es positiva. Si la cantidad es menor que cero, la cantidad es negativa. Y por supuesto, el cero no es ni positivo ni negativo.
no porque no tenga signo, porque sí lo tiene, menos z es igual a 0, es algo que ya demostramos. Ajá. Que no lo ponemos porque es lo mismo que 0, sí, no es porque no tenga signo, es porque no es ni mayor ni menor que 0, es igual a 0, por lo tanto, no es positivo porque no es mayor que 0, y no es negativo porque no es menor que 0. Entonces, el 0 no es ni positivo ni negativo, no tiene nada que ver con los signos, ¿sí? La próxima vez voy a establecer rápidamente ese hecho, fíjense, aquí el negativo de A es positivo, siempre que hace, si A es negativo, entonces básicamente el negativo de A es positivo. Entonces, aquí tiene un signo menos, ajá, ¿cómo se llama? Pero es positivo, sí está claro, no tiene nada que ver con los signos, eh, ¿cómo se llama? Eh, el ser positivo o el ser negativo. Aquí le vamos a parar el día de hoy.